Cordial saludo tengan todos ustedes. Aquí tenemos la introduccióncita. Fuera tan amable, una introduccióncita. ¿A dónde quieres? Pues a los muiscas. Mira, claro, los muiscas son un pueblo indígena de la familia lingüística de los chibchas, que ha habitado en el altiplano cundiboyacense, en Colombia desde el siglo VI. Ay, que sabes mucho. ¿Desde qué siglo? Cuéntanos. Desde el siglo VI antes de Cristo. Reconocidos por su avanzada orfebrería, reconocidos por su agricultura y comercio del sal. Entonces, agricultura, sí. Comercio de sal, sí. Formaron una compleja confederación. O sea, se organizaron socialmente, políticamente, en una confederación, en donde se organizaban en clanes, cada familia tenía un clan y había un cacique en cada clan. Su legado perdura en la cultura y en la gastronomía. Y los cabildos actuales de Bogotá, Cota, Chía, Sesquilé. ¿En serio? Sí. Tenemos Bogotá, Cota, Chía, Sesquilé. Ubicación cordillera oriental de Colombia, principalmente en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Y Santander. Organización política, su estructura. Se estructuraban en una confederación de cacicazgos liderada por figuras, como lo era el Xipa Pacatá o el Saque de Hunza, cualquiera diría que es Funza. Economía, basada en la agricultura, maíz y papa. Minería, basada en esmeralda y sal. Una orfebrería destacadísima. La religión politeísta, adoraban el sol, Sue. Adoraban la luna, Chía, la luna. Realizaban ofrendas en lagunas sagradas, según la leyenda del Dorado. Muchos descendientes se organizaban en cabildos indígenas en la región central de Colombia. La lengua muisca, conocido como, prevaleció en las zonas hasta finales del siglo XVIII. ¿Me entiendes? Desde el siglo VI antes de Cristo hasta el siglo XVIII después de Cristo. Tanto prevaleció la lengua muisca, muchachos, ¿desde qué siglos? Pues que desde antes de Cristo, 6 antes de Cristo hasta el 18. ¿En serio? Sí, desde el siglo VI antes de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta el siglo XVIII. Fue la lengua muisca que permaneció. La lengua muisca o chipcha. La lengua chipcha. Muisca prevaleció desde el siglo VI antes de Cristo hasta siglo XVIII después de Cristo. Después de Cristo, de Poix. Pues mira que los muiscas, aunque hoy en día se conservan muchos términos en su habla cotidiana, todavía pueden estar hablando, no digo que no, pero como tal prevaleció hasta finales del siglo XVIII. Y aún hoy se conservan, sí, en la vida cotidiana de la región. Aún hoy pueden seguir hablando. O sea que antes tenía más importancia. Ok. Mira, los muiscas, ¿quiénes eran? Pues era un pueblo religioso. Antiguos habitantes de la cordillera oriental.
en muchos momentos de su vida hicieron ofrendas que depositaron con devoción en lugares sagrados. Entonces, Muiscas era un pueblo religioso. Habitaba en la cordillera oriental. Hacían ofrendas en lugares sagrados. Bueno, muy bien. ¿Y cuál era el arte de los muiscas? Ay, que la orfebrería, ya sabes. Los muiscas establecieron una de las 4 grandes civilizaciones de América precolombina. ¿En donde? En el altiplano cundiboyacense, la actual Colombia central. Sus diversas formas de arte se han descrito aún en detalle. Tenemos el arte de la cerámica textil, arte corporal, jeroglíficos, arte rupestre. Cerámica textil, jeroglíficos, arte rupestre. Textil, arte rupestre. Cerámica textil, jeroglíficos y arte rupestre. Bueno, y ¿qué es el muisca en Colombia? Los muiscas fueron un pueblo indígena precolombino que habitó en el altiplano cundiboyacense en el centro de Colombia, conocido por su sofisticada organización social. Sofisticada, no que una organización, no, es sofisticada porque formarían una confederación, entonces los llaman, no, que los sofisticados porque hicieron una confederación, pero es que era una confederación de clanes, donde escogían a sus caciques, entonces era un cacicazgo. ¿En serio? Sí, por eso le llaman sofisticada organización social. Sofisticada. Tenían una sofisticada estabilización, organización social. Dijiste sofisticada. ¿Por qué? Pues ellos la llamaban la Confederación de Muiscas, que en verdad eran clanes donde se escogían caciques, por lo cual sería un cacicazgo. Que sí, hombre, que les gustaba la producción de sal, que sí intercambiaban sal y esmeraldas. Sí, una orfebrería técnica muy interesante que inspiró la leyenda del Dorado. Hoy sus descendientes organizados en cabildos. Hoy este pueblo indígena precolombino está siendo organizado en cabildos. Inclusive hoy este pueblo indígena, está siendo organizado ¿cómo? Con cabildos, por cabildos. Hoy sus descendientes, organizados en cabildos, continúan defendiendo su cultura, territorio, Cundinamarca, Boyacá, Santander, buscando revitalizar su lengua y tradiciones.
Incluso hoy este pueblo indígena está siendo organizado en cabildos y busca revitalizar, sus, revitalizar sus cultivos, sus costumbres, su lengua. ¿Cuáles son 5 costumbres de los muiscas? A ver si sabes tanto. ¿Qué eran los tunjos? Pues eran objetos de sacrificios, eran ofrendas, lo llaman ellos. Libación de agua, saumerios, sacrificio de animales, sacrificios humanos. Los tunjos, costumbre de ellos era presentar ofrendas que se llaman tunjos, cuyas formas antropomórficas y zoomórficas era para sacrificar animales. ¿En serio? ¿Cómo se vestían los muiscas? Si sabes tanto. Se basaban en tejidos de algodón, fique. Vestidos tejidos de algodón. Tejidos de fique con hombres usando taparrabos. Mantas sujetas con alfileres de oro. Unas mantas con alfileres de oro. Vestían vestidos de oro, no, de algodón y fique con alfileres de oro. Y mujeres faldas, blusas, ambas prendas decoradas y abrochadas. O sea, eran faldas, blusas decoradas, faldas, blusas abrochadas. Faldas, blusas abrochadas. Complementaban con adornos de oro, orejeras, narigueras, cubrecabezas como monteras. La montera, abrochadas, complementaban con adornos de oro, oreja, nariguera, cubrecabezas como monteras o gorros de piel. Inclusive tenían gorros de piel, sí, orejeras, narigueras, gorros de piel. Gorros de piel. Complementaban con adornos, orejeras, narigueras, cubrecabezas como monteras. Cubrecabezas. Prendas masculinas. Mantos cubren el cuerpo y sujetaban los hombros con nudos, cordones, alfileres de oro o de cobre. Con alfileres se sujetaban con nudos para sujetar con nudos. Ponchos, ruanas, taparrabos. También utilizaban prendas para el frío, ponchos y ruanas. Calzados, generalmente no usaban calzado. Accesorios. Usaban rebozo, fajas, accesorios, adornos, textiles, adaptación. Vestimenta reflejaba las necesidades del clima altiplano. Los adornos, tejidos finos, mostraban estatus y riqueza, especialmente festividad. Oye, ¿qué lengua hablaban los muiscas? El muisc cubún, o la lengua de los muiscas, es decir, según la cédula real del 1580 por el rey Felipe II, una lengua
que debía ser estudiada por los misioneros, ya que su amplia difusión facilitaría el evangelio de los indígenas en la región. La lengua que dejó de estar extinta para inmortalizar en el cine. Adoradores del sol. ¿Qué característica eran los muiscas? Adoraban el sol, también tenían una reverencia especial por los objetos y lugares sagrados. Rocas, cuevas, ríos, lagunas. Rocas, cuevas, ríos, lagunas. Adoradores del sol. Eran adoradores del sol. Rocas, cuevas, ríos, lagunas. Eran sus lugares sagrados. O sea que dicen que las rocas y las cuevas, los ríos, lagunas eran lugares sagrados. En estos sitios dejaban ofrendas, ya que eran considerados portales a otros mundos. Entonces, en estos sitios dejaban los tunjos, considerados portales a otros mundos. Entonces, en estos sitios, los tunjos, pues estos eran portadores. ¿Cuál es la cultura de los muiscas? Las autoridades muiscas se encargaban de la redistribución de alimentos en épocas de escasez. Consumían abundantemente ¿qué? Proteínas vegetales, frijol, quinoa, maní, coca. Sí, y proteína animal. Proteína animal, como la proteína del curí. Venado, conejo, pescado, hormigas, orugas, aves, animales de monte. Entonces, se alimentaban de frijol, quinoa, maní y coca. Se alimentaban de quinoa, maní, coca. Frijoles, o sea, ya los muiscas comían frijoles, muchachos. También proteína animal, curí, conejo, pescado, hormigas. Cuy, conejo, pescado, hormigas. O sea, comían hormigas, orugas, aves, animales del monte. Venga para acá, usted es un animal del monte, venga para acá. ¿A qué se dedicaban los muiscas, si sabes tanto? Agricultura, minería, caza, pesca, tejido, orfebrería, alfarería. Astronomía y comercio eran las principales actividades de comercio. Fuentes a las que se dedicaban los muiscas. ¿Cuáles eran las fuentes? Actividades de comercio a las que se dedicaban. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran las actividades de comercio que a las que se dedicaban? Comercio de la sal, minería, esmeraldas, astronomía, comercio, tejido, orfebrería, alfarería. Tejido, orfebrería, alfarería.
Ok, para decir te amo en lengua indígena se utilizan expresiones como munaiki, munaiki, aneahami, ya que el término muisca se refiere a un pueblo específico chips, no a un idioma que englobe todo. Pero en chipsa se dice muna, munake, para expresar amor, munake, munake. Quechua te amo, munaiki, munake. Munaki. ¿Cuáles son algunos datos curiosos sobre los muiscas? Habla de muisca a las personas que están en los puentes. No seas así. Misquito, aneajeame, te amo. Aneajame. Munasmaua. Tzotzil. Muna, munake. Muna, munake. Muna, munaki. ¿Cuáles son algunos de los datos curiosos sobre los muiscas? Fueron grandes maestros a la hora de trabajar el oro. Se especializaron en las técnicas de la tumbaga, que consiste en la utilización de una mayor proporción del cobre en la aleación con el oro. Además de estas actividades, los muiscas destacaron en la confección de textiles. ¿Cuáles son las 7 lagunas sagradas de los muiscas? Si sabes tanto, ¿cuál es la laguna de Huacheneque? Para los muiscas el agua era un símbolo de vida. Estas lagunas eran todo un epicentro ceremonial de protección. Huacheneque, Sachica. Huacheneque, Sachica. Laguna de Cacique, Guatavita. Villa de Leyva, Templo del Sol, Cabildo de Sesquilé, Chorrequevedo, Cabildo Sesquilé, Chorrequevedo, Ruta Leyenda. ¿Qué deportes practican los muiscas? El tejo turmequé es el único deporte autóctono colombiano. Este deporte empezó a ser practicado desde hace más de 500 años por los muiscas, habitantes de los departamentos Cundinamarca, Boyacá. En ese entonces se le conocía como turmequé. Hacía partes de sus fiestas ceremoniales. ¿Cómo es la música muisca? Según los cronistas, la música muisca era triste y monótona. Podían tocar música durante eventos que duraban un mes entero para complacer a sus dioses, cantando sobre las guerras libradas, rogando a los dioses por la victoria de guerras futuras. Dicen que tocaban música un mes entero para complacer a sus dioses. Dios. ¿Cuáles son las costumbres y tradiciones? Si sabes tanto cuáles son las costumbres y habituales,
repetitivas, mientras que las tradiciones son un conjunto de costumbres. Costumbre. Diferencia entre costumbre y tradiciones. Y mira, las costumbres son prácticas repetitivas. Mientras que las tradiciones son un conjunto de costumbres y de prácticas repetitivas. Creencias, además. Creencias y rituales que se transmiten de generación en generación, formando parte de la clave de la identidad cultural. El Día de los Muertos, comidas típicas, el turrón en Navidad, vestimentas, danzas, ceremonias religiosas. Ambas fortalecen lazos sociales, herencia cultural. Buscabas vestimentas, danzas, ceremonias. Pues sí, aunque las tradiciones suelen tener un significado histórico o simbólico, se transmiten de forma más estructurada. Ambas fortalecen lazos sociales y la herencia cultural. Fortalece. Esta última fortalece lazos sociales y la herencia cultural. Y fortalece lazo en su herencia, su heredad, herencia cultural. ¿Cuál es el plato típico? El ajiaco es una sopa de papa deliciosa que integra papa sabanera, papa pastusa y criolla, a lo que se le suma mazorca huasca, la huasca, todo ingrediente nativo, hierba prehispánica, las huascas. Oye, ¿cómo así que las huascas? ¿Qué sabes tú de las huascas? Las huascas. ¿Qué son las huascas? Es una especie de hierba originaria del occidente de América del Sur. Las huascas son cultivadas en fincas de la canasta familiar, sí, las huascas. La canasta desde el frío que pueden estar cultivadas en Subachoque, en Sopó, en Silvania. Subachoque, sí. En Subachoque cultivaban la huasca. Esta hierba se usa principalmente para sazonar el ajiaco, sopa tradicional. Tiene propiedades cicatrizantes. La huasca para sazonar las sopas. Con papa sabanera, papa sabanera, papas. ¿Qué pasaba en Subachoque, muchachos? ¿No sé hablar de Subachoque, sí o no? ¿Cuál era la historia? ¿Qué pueblos quedan cerca de Subachoque? Mira, Subachoque es un municipio del departamento de Cundinamarca ubicado en la provincia de Sabana. En la provincia de la Sabana Occidental, Subachoque. La provincia se encuentra provincia occidental, Sabana. Ajá. Es uno de los 116. Es uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca. Me estás diciendo que Cundinamarca tiene 116 municipios. Se encuentra en la provincia de San, uno de los 116 municipios de Cundinamarca.
¿Entiendes? 116 municipios, para que te quede claro, se encuentran en la provincia de Sabana Occidente, 45 kilómetros de Bogotá. Se encuentra en la provincia occidente de la sabana de Bogotá. Es uno de los 116 municipios de Cundinamarca. Se sitúa entre Facatativá y Zipaquirá. ¿Dónde se queda Subachoque? Entre Faca y Zipaquirá. Se sitúa entre Facatativá y Zipaquirá. Obviamente, entonces es importante porque un destino importante era Zipaquirá. Lo fundó Jacinto Roque en el año 1774. No entiendo entonces cómo así que Subachoque era más antiguo que Bogotá. Pues sí, ¿no ves que lo fundó Jacinto Roque en el 1774? Entonces, significaba destino, un lugar importante. Pues Zipaquirá era destino importante. Roque. El tal Jacinto Roque en el 1774. Por allá en el 1774. Jacinto Roque fundó Subachoque. No puedo creer, en serio. Desde el 1861 fue escenario de la batalla de Subachoque, en lo que corresponde a que el ejército de Tomás Cipriano Mosquera derrotó ¿a quién? En Subachoque, ¿qué batalla se llevó a cabo? Batalla de Subachoque, el ejército de Tomás Cipriano de Mosquera derrota a Mariano Espina Rodríguez. La región surte de productos alimenticios a Bogotá y a las poblaciones de la sabana. Pues esta región es la que le surte productos alimenticios a Bogotá de la sabana. En la última década del siglo XX se desarrolló la siembra intensiva de flores para exportación. Pues en el 1861 y en el 1861 Tomás Cipriano Mosquera derrotó sus ejércitos a Laureano Gómez, no, a Mariano Ospina Rodríguez. Bueno, qué chévere. La región surte de productos a la sabana. Surte de productos sabana. Familia lingüística chipcha. Subachoque, que traduce frente de trabajo. Trabajo del sol. Trabajo del sol. Claro, esta es una expresión, unifica la identidad. Bueno, vigoroso, soque, páramo.
Subachoque es un nombre que se ha mantenido con el paso del tiempo. El municipio se denomina así con una relación en la comunidad indígena que habitó la región perteneciente a la familia lingüística chipche. El municipio se denominó así con relación en la comunidad indígena que habitó la región perteneciente. Amarillo. Nombres históricos: San Miguel de la Puerta, Niño Jesús. Historia: la época precolombina es hermosa, muchachos. El territorio actual, municipio de Subachoque, estuvo habitado por los subachoques y las chingas, pertenecientes a la Confederación Muisca. Y ahí la importancia, subachoques y chingas. Con razón la Confederación era importante. Sus cultivos, sus costumbres, su lengua, su cacicazgo. Confederación sería tan importante que inclusive en Subachoque se situarían y estarían allá. Con los chingas, Cuando llegaron los conquistadores encontraron una población que disfrutaba de su territorio. Abundante caza y pesca, la existencia de yacimientos de sal. El territorio del municipio les permitía conservar los alimentos, realizar trueques periódicos con sus vecinos. Es que la sal era para preservar alimentos. ¡Wow! ¿Para qué la sal? Pues para conservar los alimentos. ¡Wow! Sí, es verdad, guardaban los alimentos con la sal, disfrutaban del territorio con abundante pesca y caza. La existencia de un yacimiento de sal. Yacimiento de sal en el territorio les permitía conservar alimentos. Para conservar alimentos, trueques periódicos. Yacimiento de sal. Con la sal. Con el yacimiento de sal. Trueques. Servía para los alimentos con sus vecinos bajas que hoy corresponden a los municipios de San Francisco, Supatá y La Vega. ¿Me entiendes? Permitía conservar alimentos, sí, conservación de alimentos. Realizar trueques, sí, con los vecinos de San Francisco y La Vega, Supatá y La Vega. El yacimiento de sal, trueques de sal, de la sal, con los vecinos de Francisco. Donde obtenían un cambio de sal, mantos, papas, productos agrícolas, algodón, para fabricar vestidos, para alimentos, donde obtenían
Salmantas papas. Salmantas papas. Productos agrícolas. Sal. Papas. Algodón para vestidos. Es que comentaban su alimento. Algodón y otros alimentos. Por cierto, de año a año hasta la actualidad, la vecindad de los municipios. Vecindad medio ha permitido disfrutar una nutrición, como casi todos los municipios que tienen nombre de origen. Chuachoque ya existía como poblado y sitio de reunión cuando llegaron los españoles durante la colonia. La Real Audiencia en el 1594 adjudicó sus tierras a colonos españoles, quienes desplazaron la población nativa a los municipios de Tabio y Tenjo. Usted, Subachoque, váyanse a Tabio y Tenjo. Aún se mantienen cultivos como los del papa maíz desde tiempos precolombinos, que convierten al municipio de uno de los mayores productos de papa de la región por los colonizadores. De igual forma se impulsó el cultivo del trigo y el desarrollo de crías de ganado bovino para producción lechera, que se mantiene actualmente. El territorio de Chubachoque y la pradera está conformado por valles, montañas privilegiadas en recursos hídricos. El río Subachoque nace en el Alto Boquete de la vereda la Guamal. El nacimiento está rodeado de frailejones, lama y helecha, que dan una configuración enigmática a 3.465 metros. Inicia como una pequeña caída de agua y se convierte en pocos metros en una exquisita cascada, al igual cubre una piedra enorme tanto en alto como en el ancho, y en el fondo forma parte de una pequeña laguna que a su vez se transforma en un hilo de agua que luego recorre municipios de Madrid, Faca y Funza. La abundancia de agua que proviene de los páramos es un privilegio para Subachoque. La abundancia de agua que proviene de páramos es un privilegio. De su cuidado depende la sostenibilidad de la zona. Se provea de las aguas de los páramos. Cercanos a un privilegio. Entonces, como casi todos los municipios que tienen nombre de origen indígena, Subachoque ya existía como poblado y sitio de reunión. Cuando llegaron los españoles ya estaban ellos. Durante la colonia, la Real Audiencia en 1594 adjudicó la Real Audiencia en el 1594 la Audiencia adjudicó, que hizo tierras a colonos españoles. Quienes desplazan la población nativa a municipios, quienes desplazan población nativa a Tabitén. Tabio. Aún se mantienen cultivos papa, maíz desde tiempo. Que convierte el municipio en uno de los mayores productores de papa de la región, convirtiendo Subachoque
convirtiendo en Subachoque en uno contribuidores papa de la región. La pradera es valles, montañas, recursos hídricos. Río Subachoque nace en el alto de Boquete. Alto Boquete. De la vereda El Guamal. Guamal. Su nacimiento es de Frailejón. La madre leche queda en una configuración enigmática en el 3465 que inicia como una pequeña caída en pocos metros en una exquisita cascada. El agua cubre unas piedras enormes, tanto en alto como en ancho. En el fondo forma una pequeña laguna que a su vez se transforma en un hilo de agua que luego recorre municipios. Entonces, este río, caída de agua, se convierte en pocos metros. Exquisita cascada. Esta agua a pocos metros después el agua cubre unas piedras enormes, tanto en alto como en ancho, y en el fondo forma una pequeña laguna, que a su vez se transforma en hilo de agua que recorre Madrid, Faca y Funza. Hilos recorren Madrid, Funza. La abundancia de los páramos. En los tiempos de los indígenas, el Cerro del Tablazo era conocido con el nombre Juniatamix, lugar sagrado de los muiscas, donde, según se dice la leyenda popular, el cacique de Chía y sus guerreros escondieron los tesoros de la diosa de la luna, Chía, cuando llegaron los españoles. Entonces, ¿qué estarían escondiendo los tesoros de la diosa luna? Cacique de Chía, luna, sus guerreros escondieron tesoros. Los guerreros del cacique Chía escondieron tesoros de la diosa luna. Chía escondieron los tesoros de la diosa ante la llegada de los españoles. El Cerro del Tablazo era conocido con el nombre de Juniatamix, lugar sagrado de los muiscas, donde, según dice la leyenda, el cacique Chía escondió el tesoro de la diosa luna. La diosa luna en Cerro del Tablazo. $3,500. Que junto al tablazo se encuentran pequeñas cuencas hidrográficas. Cuencas hidrográficas Pantano de Arce. Esta laguna, que en unos principios se llamó Juniatami, recibió el nombre que actualmente ostenta porque en la época de la colonia fue propiedad de don Luis de Arce,
quien la recibió del capitán Hernando Velasco Angulo. Aunque los árboles, arbustos, matorrales fueron talados, este hermoso lugar sigue siendo uno de los predilectos de los turistas. Tablazo para la pequeña cuenca hidrográfica, pantano de Arce. Junto a la cuenca Arce, pantano de Arce. Bueno, aunque el cerro Huayca, cadena montañosa, adjunto son un límite natural de los valles de Suachoque y Tabio. Se accede desde Suachoque por su vertiente occidental a través de un antiguo camino. El cerro es un estratégico mirador sobre las mencionadas poblaciones de los cerros de Mayuy y el Tablazo. Incluso parte de la ciudad de Bogotá. Su posición e imponencia hicieron que fueran importantes centros religiosos de las comunidades muiscas. Se dice que allí hay una puerta cósmica, que es un lugar perfecto para avistamiento. Que allí tienen extraterrestres una pista secreta. Cerro Huayca. Cerro Huayca. O sea, la fundación formal, 17 de marzo de 1774, se inició en las haciendas de Las Puertas, cuando el sacerdote Jacinto Roque y su vieta ordenó construir una capilla que él mismo denominó como San Miguel de la Puerta. Es que el Jacinto Roque mandó a construir una capilla San Miguel de la Puerta, en vista de que este territorio montañoso no era propicio para construir casas. César Latorre le donó al religioso el solar donde se comenzó a edificar el actual municipio. El solar, para la época, la región ya contaba con 750 habitantes. El mercado semanal de productos agrícolas adquiría cierta importancia. En el 1774, traduce Suachoque cuando le pidió capilla que llamó San Miguel de la Puerta. La iglesia mayor que se levanta en el marco de la plaza fue construida en el 2846 bajo la administración de Ricardo González. Esta hermosa construcción que evoca el estilo gótico, el párroco Ricardo, de hace tiempo, Suachoque ha surtido productos alimenticios, destacándose la producción de hortalizas, frutas, fresas. Hasta siglo XX, de su vereda se enviaba semanalmente a Bogotá madera para construcción. Occidental. Importante que se prueben las aguas de los páramos. Proveía de aguas de alimentos
aguas de alimentos. Proveía de aguas de alimentos a Bogotá. La zona destacando su producción de hortalizas, frutas, fresas, hortalizas, fresas, hortalizas. Última década 20 en las producciones fincas surgieron agroindustrias de flores para exportación. Hoy exportan flores, construyen carreteras, viven en su territorio. Pero he convertido fuentes, restaurantes, hostales, granjas ecológicas. Hoy exportan flores en la agroindustria. Las flores para exportación y construcción de carreteras. Trabajar la capital. Municipios aledaños, el Rosal, Facate, Tiaitén. Exportan la construcción de carreteras, pues muchos se desarrollaron en su territorio, pero trabajarán en la capital. Vivieran en su territorio, pero trabajarán. San Miguel de la Puerta traduce el sol, frente de trabajo. Y en el 18 Tomás Cipriano de Mosquera derrotó a sus ejércitos. San Miguel, cuando le pidió a las torres una tierra, esta construiría una capilla. Hoy, tiempo después, los habitantes habitarían en sus territorios, pues ya habrían construido calles, podrían pensar en vivir allá y venir a trabajar a Bogotá. En el 97 ordenanzas se creó un nuevo municipio en lo que es la inspección en la zona sur de Suacho, municipio del Rosal. En el 97, gracias a una ordenanza en la zona sur, se creó el Rosal. En el año, una ordenanza, en el año, gracias a una ordenanza, se creó en la zona sur un nuevo municipio llamado El Rosal.